Bueno, el día de hoy traemos un video tutorial de carga de condensador. Se denomina condensador al dispositivo formado por dos conductores cuyas cargas son iguales pero de signo opuesto. La capacidad C de un condensador se define como el cociente entre la carga Q y la diferencia de potencial V menos V' existente entre ellos, en donde C va a ser igual a la carga entre V menos V'. Un condensador acumula una energía U en forma de campo eléctrico, en donde U va a ser igual a 1/2 por la carga al cuadrado entre C. Consideraremos el circuito paralelo que presentaremos a continuación. Inicialmente, el condensador está descargado. Al ejecutar nuestro circuito en PCB Wizard, la carga empieza a fluir produciendo corriente en el circuito. El condensador se empieza a cargar. Una vez que el condensador adquiere la carga máxima, la corriente cesa en el circuito. El extremo A tiene un potencial mayor que el extremo B de la resistencia, ya que la corriente fluye de A a B de acuerdo a la ley de Ohm, en donde B va a ser igual a intensidad por la resistencia. La placa positiva del condensador B tiene mayor potencial en la placa negativa C, de modo que B va a ser igual a Q entre C. El terminal positivo de la batería A tiene mayor potencial que la terminal negativo C, de modo que B de C sub A va a ser igual a menos B sub E, en donde B sub E es la FEN de la batería. La ecuación del circuito es intensidad por R va a ser igual a Q entre C menos la FEN de la batería igual a 0. Teniendo en cuenta que la intensidad se define como la carga que atraviesa la sección del circuito en la unidad del tiempo, en donde I va a ser igual a la diferencial de Q entre el diferencial de tiempo. Derivando con respecto al tiempo, obtenemos la intensidad de la función del tiempo. La carga tiende hacia un valor máximo de C menos la FEN de la batería, al cabo de un cierto tiempo teóricamente infinito. La intensidad disminuye exponencialmente con el tiempo hasta que se hace cero cuando el condensador adquiere la carga máxima. La cantidad de R por C que aparece en el denominador de T se denomina constante del tiempo del circuito. Este representa el tiempo que tomará la corriente para decrecer hasta 1 sobre E de su valor inicial. Procederemos a crear nuestro video tutorial que es carga de condensador. Para ello utilizaremos un programa llamado Livewire, que viene con el paquete de PC Wizard. Bueno, aquí lo tenemos aquí ya tenemos nuestro programa hecho. Ahora solo le explicaremos cómo lo creamos. Bueno, para extraer esta forma que es la batería, nos vamos a galería y en galería nos ponemos en Power Supply. En Power Supply solo agarramos la batería y le extraemos nuestro plano. ¿Sí? Ya la tenemos agregada. Ahora, para extraer esta forma que es una resistencia, nos vamos a Passive Component y agregamos un resistor. Igualmente, como hicimos con la batería, lo presionamos y lo agregamos a nuestro plano. Luego, esta forma que es un capacitor, lo encontramos dentro de esta misma carpeta Passive Component, que es capacitor, y lo agregamos igualmente como hicimos con los otros dos anteriores, presionando y lo agregando a nuestro plano. Luego, para agregar esto, esto se encuentra dentro de misma galería en la carpeta Missouri, y este es un instrumento virtual. Este instrumento se llama multímetro análogo. Esto lo que nos hace es mostrar el voltaje que tiene la batería. Igualmente solo lo jalamos y lo arrastramos a nuestro plano. Bueno, una cosa más importante que tenemos que usar aquí es esta forma. Esta forma la encontramos dentro de galería, dentro de Missouri, y se llama osciloscopio. Lo que hace el osciloscopio es que nos muestra la gráfica con que el voltaje varía de la batería. Bueno, y estas conexiones solo hicimos poniéndonos en cada punto de los extremos por ejemplo, de la batería, y nos fuimos jalando hasta conectarlo en cada extremo, donde pueden ver ahí. Y ahí hicimos con otro, en este extremo nos jalamos, nos venimos para acá y seguimos esta misma corriente hasta conectarlo con el voltímetro, y luego conectamos nuestro capacitor a los dos extremos, igual como lo hicimos anteriormente con los otros dos anteriores, la resistencia y la batería. Bueno, para conectar nuestro voltímetro, conectamos los polos positivos
con los polos positivos de la batería y los polos negativos con los polos negativos de la batería para mostrar el voltaje que tiene la batería. Para poder hacer esta función de la gráfica utilizamos el osciloscopio, y este osciloscopio se conectó con el polo positivo en el voltímetro que tenemos en nuestro plano y el polo negativo con el polo negativo que tiene el voltímetro que está conectado en el polo negativo de la batería. Bueno, nada más nos queda correr nuestro programa y ver cómo funciona. Al darle correr a nuestro programa, vemos cómo nuestra gráfica está aumentando. Bueno, podemos ver que el voltímetro que tenemos aquí es de 7, en donde lo muestra también el voltímetro análogo y nuestro voltímetro que tenemos en nuestro plano. Si queremos probar otro voltímetro y ver cómo trabaja nuestro dispositivo, solamente nos vamos a clic secundario dentro de la batería y le damos propiedades. Bueno, aquí le damos el valor del voltaje que tiene la batería y le damos, por ejemplo, unos 4 voltajes. Al darle correr a nuestro programa, observaremos en el instrumento virtual del voltímetro cómo se ha movido y se ha reducido a 4 voltajes. Vemos que en nuestro plano el voltaje redujo y en nuestro plano se ubicó en 4 en nuestro plano gráfico. Otro voltaje que probaremos, bueno, le damos primero stop a nuestro programa, nos vamos igualmente a la batería y le damos clic secundario, propiedades, y le damos un voltaje de 9 voltios. Observaremos en nuestro voltímetro análogo cómo avanzará hasta 9 voltios y han podido ver cómo ha cambiado. Igualmente aquí en nuestro voltímetro que tenemos en nuestro plano, cómo ha cambiado a 9, y en nuestro plano se ha cambiado también a 9. Esto es gracias a nuestro osciloscopio.